Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se estén pasando un excelente día. El día de hoy les venimos a traer un nuevo video sobre los problemas de concurrencia de base de datos en SQL de la materia Base de Datos de Aplicaciones para el profesor Ricardo Muro. Su servidor Carlos Saúl Rodríguez Zavala y José Armando Hernández Venegas les venimos a tratar de dar la mejor explicación sobre este tema. Para esto debemos de entender los problemas de la concurrencia, y esto es parte de la administración de las transacciones. Por lo general, el término de la concurrencia se refiere al hecho de que los DBMS, sin abreviar, los sistemas de administración de datos, permiten que en muchas transacciones accedan a una misma base de datos a la vez. Como bien es sabido, en un sistema de estos se necesita algún tipo de mecanismo de control para asegurar que las transacciones concurrentes no interfieran entre sí. Uno de los más comunes son las lecturas sucias o lecturas no confirmadas. Estas se tratan de las lecturas de las filas modificadas por una transacción abierta. Esto se puede demostrar usando dos consultas separadas. Una abre la transacción y la otra para escribir algún dato en alguna tabla sin confirmar. Para esto lo demostraremos en un ejemplo. En este ejemplo haremos la creación de una base de datos de pruebas. En este caso se llamará BD Video. La creamos y luego la ponemos en uso. Después de esto crearemos una tabla para demostrar la lectura sucia con el mismo nombre de lectura sucia, nada más con dos campos. La creamos y realizaremos un begin-tran. El primer begin-tran insertará sin ningún problema los datos de la lectura sucia, por eso ahí mismo, como podemos ver, dice exitosa. Y en el segundo, al no tener un commit o un rollback para confirmarlo, aquí se demostrará la lectura sucia. Al no estar terminada, ejecutaremos también el set_tran isolation level read uncoming, que esto nos permitirá también leer sin ningún problema la lectura sucia que estamos creando intencionalmente. Ahora ejecutamos todos y como podemos ver se agregan dos filas. La última no se debería de agregar dado a que no tiene el commit o un rollback. Por eso ahí tenemos que marcar error. Ahora hacemos una consulta y como podemos ver el segundo campo no se debía de haber insertado. Así es como demostramos la lectura sucia. Otro problema de concurrencia son las lecturas fantasmas. Estas se pueden presentar cuando se obtienen datos que aún no están registrados en la base de datos, como se mostrará en el siguiente ejemplo. Usaremos la misma base de datos que en el ejemplo anterior, esta vez creando una tabla para demostrar la lectura sucia. La creamos e insertaremos datos en esta tabla para confirmar que en efecto la podemos hacer. Haremos un begin_tran en el cual haremos un select que nos mostrará los datos que insertamos previamente. Luego esperará 7 segundos y luego en esa espera de 7 segundos insertaremos nuevos datos, en la cual luego usará la otra consulta y mostrará la lectura fantasma, y a lo que nos referimos. En la primera consulta no aparecerán todos los datos que debe de ser. Para evitar esto, se puede usar el set_tran isolation level serializable. Entonces lo ejecutamos, insertamos rápidamente. Como podemos ver, se confirmó. Y ahora regresamos y como podemos ver, solo nos muestra en el primer select nuestro dato inicial y en el segundo select la inserción que hicimos después. Como se puede demostrar aquí, es el mismo dato. Así es como se hacen las lecturas fantasmas. Nota, serializable evita los problemas de concurrencia. La ventaja es que nadie puede alterarla, pero su desventaja es que bloquea todos sus datos, incluso para leerlos hasta que los libere. Esto fue todo de mi parte, yo soy Carlos Saúl Rodríguez Zavala y los dejo con mi compañero Armando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Armando Hernández Venegas y presentaré lo que es el deadlock o el abrazo mortal. El abrazo mortal se ejecuta cuando
se tienen dos transacciones, se ejecutan y una inicia después de la otra. Digamos que la transacción 1, que es la que se ejecutará primero, va y realiza una consulta a una tabla y después va y modifica los datos o algún registro de dicha tabla. Entonces, después tenemos la transacción 2, que esta va a intentar realizar lo mismo que la transacción 1, o sea, la misma tabla también y al mismo registro, pero con valores diferentes, digamos, en el update. Así es que lo que hace en teoría el abrazo mortal es que si se intentan modificar datos que ya fueron modificados anteriormente por una transacción, en este caso, como se ejecuta la transacción 1, se modifican en la transacción 1 datos, por lo tanto la siguiente transacción ya no le permite hacer nada más, por lo tanto es sacrificada la transacción y es la que recibe el abrazo mortal, lo que se le conoce como abrazo mortal. Pues en teoría el update aquí es la clave para que se realice ese abrazo mortal, ya que si no se llega a tener ese dicho update en la primera transacción, entonces ambas transacciones se deberían de ejecutar correctamente. Y bueno, para entenderlo un poco mejor, vamos a ver un ejemplo en SQL. Aquí yo preparé una base de datos llamada deallog, la puse en uso y aquí creé una tabla, llamada phone, y pues tiene tres atributos, el cual es modelo, nombre y memoria, y su correspondiente PK, primary key. Y pues solo inserté un registro, lo que es un Huawei P30 Pro y con 128 GB y su clave BOC L29. Si le ejecutamos podemos ver un select, podemos ver que efectivamente se tienen los datos que se insertaron en la tabla. Y después aquí tengo lo que son los correspondientes a dos transacciones. Les voy a explicar, pero por lo pronto los pondré en una nueva hoja para que sea más fácil ejecutarlos. Tenemos primero lo que es la transacción 1. Esta transacción debe de estar en modo real repetible o lectura repetida, para que se pueda hacer lo que es el abrazo mortal. Pues aquí tenemos el inicio de la transacción y hacemos una consulta del teléfono, el único registro que hay. Posteriormente se le da la instrucción de que espere 10 segundos para que tengamos oportunidad de ejecutar posteriormente la transacción 2 y que ambas se ejecuten a la par. Y después, por último, tenemos un update. Este update pues hace que la memoria se cambie a 126 GB en lugar de 128, que es en lo que ahorita está inicialmente. Así es que pues con esta instrucción se hace que se actualice a 126 GB dicho celular. Como les mencioné en los dibujitos, este update es la clave para que se ejecute el deadlock a la transacción, a las transacciones futuras al momento de estar ejecutando, que se estén ejecutando a la par, como quien dice. O sea que este update es el que hará que la transacción 2, que aquí la tenemos, esta no se realice. En teoría pues tenemos en la transacción 2
lo mismo que en la transacción 1, con la diferencia de que aquí no le damos un retraso de 10 segundos y con la diferencia de que en lugar de ser 256 GB la actualización va a ser a 512 GB. Así es que en teoría, como se va a ejecutar primero la transacción 1 y esa transacción 1 también va a modificar los datos de la tabla, entonces esta ya no debería de ejecutarse. Así es que vamos a comprobar eso. Para ello, pues vamos a ejecutar primero la transacción 1, execute, y como vemos ya está ejecutándose, y ahora vamos a la transacción 2 y también la ejecutamos. Ambas están ejecutando y listo. Como vemos, la transacción 2 falló y la transacción 1 se ejecutó correctamente. Lo podemos comprobar con el select. Y como vemos tiene 256, que es la actualización que realizó la transacción 1. Y como vemos, la transacción 2 fue la que realizó el abrazo mortal para que no se realizara. Si en dado caso de que la transacción 1 no fuera tenido este update, entonces la transacción 2 sí se fuera ejecutado correctamente, ya que la lectura repetida permite que sí se lean los datos de una misma base de datos, pero si se están ejecutando dos transacciones a la par y ambas quieren modificar, entonces el motor de base de datos tiene que elegir cuál de las dos es la que se va a sacrificar, ya que las dos no deben de modificar la base de datos, evitando lo que es pues la inconsistencia y al final permitiendo solo una sola modificación. Esto lo podemos comprobar si queremos. Si la transacción 1 comento, actualmente se tiene que 256 GB, que es lo que realizó la transacción 1, la actualización, pero si este update lo comentamos y lo ejecutamos, ya se está ejecutando, y si ahora ejecutamos la 2, entonces, como les digo, no debería de haber ningún abrazo mortal y ambas transacciones se deben de ejecutar correctamente. Y ahí está. Ninguna de las dos nos arrojó error. Y si consultamos los datos que tiene la tabla, podemos ver que son los cambios, el dato que actualizó la transacción 2. 512 GB, que son los que actualizó la transacción 2. Bien, pues en términos generales, eso sería el deadlock o el abrazo mortal. Hasta aquí quedaría el video de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Activen las campanitas y suscríbanse. Bye.